Está con nosotros Gabriel Fuchs, del bloque Corriente Nacional de la Militancia. Muy bienvenido, muchísimas gracias. Hola. Juan Pablo Arenaza, legislador por el bloque PRO, presidente de la Comisión de Seguridad. Bienvenido, muchísimas gracias. Y Hernán Rossi, legislador porteño por el bloque Suma, ECO, ¿no es cierto? Representa la fuerza de Martín Lustó. Buenas noches. Queremos empezar, muy buenas noches, aprovechando que están los tres acá y que por supuesto conocen la problemática de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es para ustedes el tema urgente en la ciudad? ¿Qué es lo que tiene que tener solución mañana, lo que no puede esperar? Hay varios temas que están en la agenda que son urgentes. Justo estamos discutiendo el presupuesto, así que estamos con las prioridades de las urgencias. Me parece que el tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es un tema urgente. Hay una crisis muy fuerte alrededor de esto. Hay 240.000 unidades habitacionales que no están ocupadas en un lugar donde hay 1 millón de personas con problemas de vivienda. Hay una buena noticia, que creo que compartimos todos de agenda, que es el inicio del proceso de urbanización de las villas, que está vinculado a esto, que fue parte de una lucha de muchos años y que finalmente este año aparece en la agenda. Me parece que el problema de la seguridad y del traspaso de la policía, al cual estamos, yo soy vicepresidente también de la Comisión de Seguridad, es un tema que tiene que tener y cerrar finalmente dentro de este año. Hay varios temas. Pero para usted el principal es el déficit habitacional. Yo creo que sí, y también vinculado a esto, el problema también de la situación de la gente de calle, que es un problema que este año ha sido motivo de mucho debate, en donde el gobierno de la ciudad dice que hay un censo, que hay 865 personas en situación de calle y las organizaciones sociales están diciendo que hay alrededor de 20.000. Entre 865 y 20.000 uno define cómo pone sus prioridades. Está vinculado el problema también habitacional porque obviamente en la medida en que además la crisis social vaya increciendo y tenemos ya una inflación interanual y una situación que puede preanunciar eso, vamos a encontrarnos con que este problema va a estar muy claramente, mucho más fuerte en la agenda de todos los porteños y por supuesto de la política porteña. ¿Coinciden ustedes? ¿Tienen otra opinión? Mira, la ciudad acaba de cumplir 20 años con su constitución. Nosotros, la verdad que estamos construyendo una cantidad de instituciones dentro de la ciudad. Algo que estamos haciendo junto con Gabriel y otros diputados desde la Comisión de Seguridad es el tema del traspaso de la policía. Finalmente, después de mucho tiempo, nosotros siempre dijimos que la policía tenía, el jefe de gobierno tenía que interactuar y tenía que determinar las políticas públicas de la ciudad con las características que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 2.700.000 personas viviendo, 5 millones que entran y circulan por la ciudad. Era ilógico que un jefe de gobierno no podía decir dónde tenía que estar el comisario, qué había que hacer. Entonces ese proceso empezó el 18 de enero, cuando se votó la ley, empezó a transcurrir y ahora finalmente se votó la ley, no, se votó el acuerdo entre la ciudad y la nación y ahora estamos discutiendo en la legislatura para que en los próximos días, después de la discusión, después del debate, hay que decirlo, en la legislatura no hay mayorías de ningún partido político, así que todas las leyes tienen que salir con consenso. Ahí que va a estar dudando. Más o menos, ¿no? Porque si uno tiene 29 legisladores, No, tenemos de 30, 28. Y tiene capacidad con aliados de constituir, bueno 28, perdón. Pero los aliados, los aliados cambian según las leyes, según las miradas, pero es un ejercicio democrático y por suerte ningún partido político en la ciudad tiene mayoría. Eso es mi punto de vista. Habilidoso Arenaza se le deja pasar porque quería que hable, pero no me dijo cuál era el tema más urgente. No, el tema más urgente que hoy está reclamando la gente es el tema de la seguridad. Para usted la seguridad. Sí, ¿Rossi? no, desde ECO creemos que toda la agenda vinculada a lo social, yo sé que ustedes quieren que definamos un tema y en ese sentido yo me voy a inclinar por la cuestión de la salud. Recorremos a diario los legisladores de ECO los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y realmente tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista de la situación de sus trabajadores, que por otra parte son trabajadores de excelencia, como también desde el punto de vista de los vecinos que allí concurren y que tienen, por ejemplo, situaciones de inseguridad tremendas, terribles, precisamente hablando de seguridad. Nos parece que es un tema que está como invisibilizado fundamentalmente por parte del discurso oficial, por parte del PRO, pero que lo sufren cotidianamente los porteños. Yo diría que toda la agenda social, empezando por salud, por supuesto que también la cuestión que se mencionaba del déficit habitacional, pero no solo desde el punto de vista de las viviendas sociales, que ahora parece que, por lo menos en el presupuesto de este año, aparece una clara intención, después de 8 largos años del oficialismo, de invertir en urbanización de villas, sino también del acceso a la vivienda por parte de los sectores medios.
Tenemos un Banco Ciudad, que es un banco rico, que es un banco que tiene realmente capacidad de dar crédito, pero realmente son muy pocas las familias porteñas que pueden acceder a ese Bueno, crédito. dentro del sistema bancario era un banco que daba mucho crédito, ¿no? A pesar de la embestida que tuvo Sí, en por los eso, últimos ahora que el años, banco está que bien, le quisieron sacar tiene los que fondos con servir una para la ley gente. impulsada desde el kirchnerismo en los últimos años. Bueno, finalmente, pero acá hay que decir una No cosa. se quisieron, Juan Pablo, no se quisieron sacar los fondos. Le quisieron Simplemente, sacar una cantidad de los fondos que los depósitos todos de la los justicia, eso no es depósitos sacar de la los fondos. justicia que eran muy importantes para el Banco Ciudad, pero igual hay que mirar para el futuro. Todos los procesos inflacionarios lo que hacen es obstacularizar el crédito y principalmente el crédito hipotecario. En un país donde con alta inflación, como había en la Argentina, es muy difícil que surja el crédito hipotecario. Tenemos que trabajar fuertemente de la banca pública, de la banca privada, para que la clase media pueda acceder a los créditos hipotecarios. Y también hay que trabajar desde el Estado para urbanizar las villas y para acceder a la vivienda social. 900.000 familias alquilan en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, 4.000 créditos hipotecarios para la primera vivienda otorgó el Banco Ciudad durante este año. Disculpan, que quiero como pasar por todos los lugares, a los tres lugares que ustedes apuntaron. Digo, vamos a hablar de déficit habitacional, de seguridad y de salud. Y quiero arrancar por este último, que fue el último. Vamos a tratar los tres, ¿sí? Porque me interesaba esto. Justamente aprovechamos esta diversidad. Armar la agenda. Los tres plantearon temas distintos. Para mí el tema de seguridad Respecto a también salud, está en la agenda. Yo El tema de seguridad. No, por supuesto, por poner, digamos, permitámonos una Por especie supuesto. de juego periodístico. Por Digamos. supuesto. Planteamos el tema de la salud y nosotros le decíamos a nuestros televidentes antes de que empiece, ojo con esta mesa que también te interesa a vos, porque por ahí vivís en la provincia de Buenos Aires y vas al hospital público. Porque usted decía a los porteños, pero ustedes saben el nivel hospitalario de la ciudad de Buenos Aires implica que vienen muchos ciudadanos argentinos de la provincia de Buenos Aires. ¿Es para Mire, todos los hospitales de la Ahí ciudad hay o no? un comentario. Estamos aprobando un presupuesto para el año 2017 de 178.000 millones de pesos. El presupuesto más grande que pueda aplicarse si uno divide por los 3 millones de habitantes e inclusive por los 5 millones de habitantes que entran todos los días, 4, 3, según lo que sea, cada uno hace su cálculo. La verdad que el Hospital Público Porteño siempre ha sido solidario, porque acá hay 5 millones de personas que no solo es que vienen y pasan, vienen, trabajan, tributan, son parte de la vida. Consumen y pagan. Son parte de la vida cotidiana. La ciudad desde el año 60 tiene 2.800.000, no crece. En los censos sucesivos la ciudad tiene entre 2.800.000 y 3 millones. Quiere decir que es una ciudad que para dar cuenta de los 8 millones reales que tiene durante el día, tiene que pensar un criterio solidario. Sus hospitales tienen mucha más captación o tienen una gran captación de esa gente, porque además los sectores medios, y en función del crecimiento de los últimos años, la mayoría no utiliza el hospital público. Un gran sector no utiliza el hospital público, sino prepagas o están sindicalizados. Por lo tanto, es para un sector muy especial ese hospital público. El hospital público en la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran caída, esto es parte del debate también, lo ha planteado, coincido con Hernán. Hay una crisis, por ejemplo, el problema de las enfermeras, cada vez hay menos profesionales que capta y que tiene menores condiciones para integrar el tema de los anestesistas, en todos los niveles hay. El tema de las enfermeras es uno de los problemas más graves. Ahora bien, en el presupuesto que nosotros estamos aprobando hay un presupuesto enorme para la salud de los porteños. ¿Podremos nosotros ser, y se viene una de las discusiones que vamos a votar ahora, es el tema de la historia clínica común, es decir, se va a digitalizar, lo cual es tecnológicamente un adelanto, pero una de las preocupaciones que yo tengo es que no estemos encubriendo en eso el rechazo hacia los que vienen de afuera y que solidariamente la ciudad pone sus hospitales en No, de ninguna manera. disposición. El proyecto contempla a cualquier persona argentina o del extranjero que venga, pero además lo bueno que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que tiene hospitales, tiene 33 hospitales, tiene hospitales específicos para cada enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos que ser solidarios con todo el país. Esta es la capital de todos los argentinos, no es únicamente donde vivimos los porteños, es la capital de todos los argentinos. La Ciudad de Buenos Aires es verdad que recibe una cantidad de gente de la provincia y de otras provincias, para cosas complejas y para cosas que no son tan complejas. Lo que hay que trabajar y lo que hay que empezar a discutir en la Argentina es del área metropolitana, ¿no es cierto? Porque tenemos un área metropolitana que incluye salud, que incluye transporte. Entonces, cuando hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, también tenemos que incluir en la discusión el área metropolitana. Porque no es que
por una cuadra más o una cuadra menos, vos podés ir o no ir al hospital, vos podés acceder al Ese Metrobús es un o no discurso podés. que viene desde el día que Vidal ganó la elección. No, bueno, un discurso porque antes no se podía discutir, porque antes el gobierno nacional no era el discurso escuchaba. que teníamos antes. Pero en muchas cosas, de todas maneras, el PRO y el FPV se ponían de acuerdo en la legislatura. Lo que en cuestiones de la salud, les habla a los dos. en las cuestiones de la salud Sí, mucho sí, menos. por supuesto. No, Todos nos ponemos de pero acuerdo en muchas cosas pero lo cuando que hay que quiero, votar. Eso lo que tiene quiero decir es en beneficio que de la gente. los porteños estamos orgullosos de nuestros hospitales, de lo que representó la salud pública de la ciudad de Buenos Aires para todos los argentinos y muchas veces también para toda Latinoamérica. Estamos orgullosos también de nuestra educación pública. La usemos o no la usemos. La verdad que sectores enormes de la población que priorizan la educación y la salud de sus hijos y que ven que año tras año la calidad de la educación y de la salud decae y que tienen un recurso para que su hijo vaya a la escuela privada o para pagar una prepaga a su familia, lo terminan haciendo. Eso no significa que hayan renunciado y que dejen de aspirar a tener el hospital público de excelencia que la ciudad de Buenos Aires siempre ofreció a toda la Argentina. Está en el ADN del porteño. El porteño exige hospital público de excelencia y exige educación pública de calidad. Y muchos están esperando que vuelvan los niveles de calidad para poder volver de alguna manera a utilizar estos servicios. Al déficit habitacional. Si me permite, vamos a compartir con ustedes un informe que nos acercó el CESBA, que es el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, sobre este tema. Mírenlo y ahora charlamos. Bueno, muchísimas gracias a la gente de CESBA por el informe. Me río porque ya se fue el debate. Pero ya con el, No, ellos no paran, no tenemos que decir nada. Adelante, adelante. ¿Qué No, pasa con esto? varios comentarios. Primero, algunas cifras contundentes. Hay 900.000 personas de 3 millones de habitantes que viven alquilan en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras varían entre 200, 350.000, pero la cantidad de viviendas ociosas, que son parte de un capital especulativo que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que si se grabara o si hubiera algún tipo de lógica que incorporara eso, seguramente. Yo vivo en Flores y he visto estos años crecer torres, así como si alguien que clava un palito una al lado de la otra, que no sé quién vive ahí. La verdad es que no lo sé, porque no tiene ningún sentido, entendiendo que primero la población de la ciudad no ha variado. El otro tema, los inquilinos, porque además de que mucha gente alquila, lo ha hecho sometida a condiciones de mercado, por ejemplo, entre otras cosas ilegales, como el cobro de 2 meses de comisión, que ahora la Defensoría del Pueblo de la ciudad y también la legislatura ha venido discutiendo en esta dirección, de que no se puede cobrar 2 meses, algunos jueces han ido fallando, con tasas... Se logró, yo alquilo, le digo, se logró. No, pero además, se logró. Ha sido una campaña muy fuerte que ha hecho... El problema del alquiler... Termino, Sí. solo un segundo. Y luego, sectores populares que, además, yo no quiero ser alarmista, pero que hay una situación económica que genera lo que pasó en el 2001, donde la gente de calle, hubo un crescendo muy importante de la gente en situación de calle, vamos a verlo también ahora. Independientemente de que el año que viene o no la economía mejore, este año hemos tenido un nivel de inflación, un impacto, además de las tarifas, que está haciendo que muchos actores, y además una operatoria que es la Ley 341, que es la que se supone que la ciudad tiene, que es un recurso para que una cooperativa o una persona pueda trabajar y tener tener su propia vivienda, ha fracasado en la Ciudad de Buenos Aires. No hay políticas activas. Recién ahora sí separo y pongo y valoro el tema de la urbanización de las villas, porque es una lucha de décadas, no es una decisión política de un gobierno. La urbanización de la Villa 20 ha sido producto de acuerdo de todos los sectores, la Villa 31 también,
Eso es parte de algo que todos valoramos. Ahora, eso no alcanza para resolver un problema que atraviesa, como vimos, 4 o 5 aspectos que hay que enfrentar sí o sí para que podamos resolver el problema del de alquiler habitación en en la ciudad. Argentina no es solamente, obviamente, porque hay mucha gente que viene a la ciudad de Buenos Aires, vive un tiempo y se va, porque hay mucha gente que viene a estudiar. Bueno, hay que contemplar eso. Yo, por ejemplo, que viví muchos años en Santa Fe, cuando yo volví como Hernán, que también vivió en Santa Fe, es imposible alquilar. Entonces hay que contemplar desde la legislación diferentes cosas. Y también hay que contemplar que si una persona tiene una renta, una persona es jubilada y además por todo lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años, tiene 2 departamentos y sobrevive con esos 2 departamentos para aumentar su jubilación, que es escasa, también hay que contemplar que si una persona no paga, a los 2 meses se tiene que ir, ¿no? Hay que contemplar las 2 cosas. Hay que facilitar a la gente para que alquile y hay que facilitarle también a la gente que tiene una pequeña renta que no tenga temor de que a alguien se le quede un año, ¿no? Sí, pero y que el más después te lo desprotegido entregue. siempre es el inquilino. Sí, no parecieran los débiles los propietarios. ¿no? Hay 2 temas. Yo conozco mucha gente en la ciudad de Buenos Aires que tiene, además de su jubilación, que es poca, tiene una pequeña vivienda que aumenta su jubilación. Entonces, obviamente que una persona que alquila, no todos, porque hay estudiantes que alquilan que tienen buena posición, pero además teniendo buena posición, vos sabés, muchas veces no podés alquilar porque no tenés garantía. Pero hay Entonces, 340.000 viviendas bueno, vacías. está bien, No hay que buscar 5.000 incentivos, ancianitas que tienen su hay que buscar, pequeña- si vos su tenés más de pequeña 10 renta viviendas, con la- cobrar un Está extra. claro que para la vivienda ociosa no hay respuesta hoy por parte de este gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que es un tema que hay que abordar. Yo quiero saludar el informe del Consejo Económico y Social, su presidente Federico Sarabia, que además es un dirigente de ECO, y que creo que el trabajo que están haciendo está jerarquizando realmente la tarea de una institución realmente muy importante. Pero yo planteé el tema del crédito. Para mí el tema del crédito y de lo que haga nuestro banco público en ese sentido es esencial. Pero quiero decir otra cosa, más referido al tema de la vivienda social. Tenemos que terminar con esto de que el Estado va, construye la vivienda y se retira. El Estado tiene que, además de construir vivienda, garantizar la constitución de los consorcios, garantizar de que esa pequeña cuota que pagan los que son beneficiarios de una vivienda social, la paguen, aprendan a vivir en sociedad, aprendan a cuidar lo suyo. Bueno. Tenemos que poner trabajadores sociales a trabajar en esos nuevos barrios que estamos levantando. Se tiene que entender que tener una vivienda es parte de incorporación de ciudadanía. Incorporación de ciudadanía. Y eso es parte de una nueva cultura que la tiene que trabajar y que la tiene que de alguna manera impulsar el Estado con presencia permanente. En esos barrios tiene que estar la policía, tiene que haber comisarías, tiene que haber escuelas, tiene que haber infraestructura cultural, tiene que haber infraestructura deportiva, para realmente constituir verdaderos barrios de la ciudad que no se diferencien de los otros barrios. Y yo creo que hasta acá el Estado, las veces que ha hecho esfuerzos, y ahora aparece de nuevo, y lo discutimos en el presupuesto, enormes para urbanizar villas y para construir nuevos barrios, no solo urbanización de villas, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la Villa Olímpica, en los lugares donde van a residir los atletas, luego van a ser viviendas que se van a entregar con créditos blandos a sectores sociales. Esos barrios tienen que realmente constituirse en ciudad. Y además hay que darle la barrios escritura a de la nuestra gente. ciudad. Hay que darle la escritura. Si la gente hace Bueno, eso 30, es. 40 años vive en un lugar, si vive en una Igual villa, es hay un que darle la problema. escritura, que la gente sienta que es su... Sí, pero su- ojo con lo de la escritura, que también es una trampa, porque a veces la escritura implica, bueno, ahora esta es su casa y usted se tiene que hacer cargo. Cuando el Estado todavía no llegó ahí y todavía no puso el servicio de además luz, un todavía comentario. no puso el Partiendo- gas, partiendo de la base todavía de la Solo un comentario, tiene que estar todo. Pero tenemos que pasar al tema de solo un seguridad. breve Cerremos, por comentario, favor. porque está Cerremos vinculado a la acá. seguridad. Que también hay que ver si lo que vamos a hacer son mejoras o efectivamente nuevos barrios. Eso es uno de los debates que estamos viendo, cómo se va a desarrollar. Y eso está vinculado al tema de la seguridad. Bien. Y que insisto, que la escritura llegue después de que Así el es. Estado ya llegó y hizo lo que tenía que Tiene que hacer. ser Flor, tenés complementario. una pregunta de seguridad. Sí, pues respecto del tema de seguridad, hay algo que sucede en general, en todos los temas, pero particularmente en el tema de seguridad, que no es lo mismo hablar del norte de la ciudad que del sur de la ciudad. Hoy el Frente para la Victoria presentó un amparo denunciando el desmantelamiento del Plan Cinturón Sur, que es el que cuida, digamos, Villa Lugano, Villa Riachuelo, el sur de la ciudad. Respecto de este tema, de estas diferencias y de este amparo en particular, ¿tienen alguna posición? Mire, nosotros cuando discutimos en el mes de enero el traspaso, el convenio que lo tenía que aprobar la legislatura de traspaso
de la Policía Federal al ámbito de la ciudad, lo planteamos con toda claridad, con mucha preocupación. Garantizar hasta tanto se produjera el traspaso y la ciudad pudiese hacerse cargo de toda la seguridad de la ciudad, que es la idea, garantizar la presencia de los efectivos, no solo de la Policía Federal, sino de los efectivos nacionales, llámese Gendarmería, que hasta ese momento estaban cubriendo de alguna manera tareas de seguridad, y es un tema que nos preocupa. Hemos presentado pedidos de informes en ese sentido. El Ejecutivo, en este sentido, ha dicho que no ha retirado. Lo cierto es que los vecinos denuncian más casos. Lo que pasa es que cambió la denuncian casos muy metodología. concretos. Cambió la metodología, ¿no? Nosotros nos juntamos con la ministra Bullrich, cambió la metodología. Lo que la gente quizá percibe hoy es que no ve los gendarmes en un mismo lugar. Hay otra situación. Los gendarmes no están únicamente en un mismo lugar, pero el compromiso es que de la Ciudad de Buenos Aires no está yendo ningún gendarme que no se reemplace por otro policía de la policía traspasada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si antes vos tenías en una comisaría un policía que pintaba una pared en vez de estar en la calle, hoy estamos contratando personal administrativo y ese policía que estaba pintando la pared, que además no se había formado para pintar una pared, se había formado para ser policía. Imagínense usted, es un médico que se forma para ser médico y lo mandan a pintar una pared, el policía, además de sentirse frustrado, quiere trabajar en la calle. Entonces ¿Cómo se explica el aumento de denuncias? estamos sacando la policía a la calle y se está reemplazando los gendarmes que tienen que estar en la frontera, porque es una emergencia, tienen que estar en la frontera y no estamos descuidando el tema de la policía en la ciudad. Sí, igual hay un doble discurso en eso, y por parte de la ministra hay un doble discurso explícito en eso, porque si uno ve, más allá del proceso de urbanización de las villas que comenzó, cuando se ha intentado o se ha titulado guerra contra el narcotráfico, hemos visto a la ministra vestida de fajina entrando a la villa a caballo del Quinto de Caballería, con una idea que encuadra una lógica de militarización de la lucha contra copiado del PT de Brasil. Sí, copiado de quien sea, copiado de quien sea. Y luego vemos también un retiro de las fuerzas de seguridad que yo quiero decir, yo fui parte del Frente para la Victoria hasta hace muy poco tiempo, pertenezco al kirchnerismo y solo no soy parte del bloque y por lo tanto yo fui el vocero de la discusión cuando se presentó el tema del traspaso. Ahí tenemos dos cuestiones que sí son ahora. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de integrar una única fuerza de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro candidato, que fue Daniel Scioli, yo participé de la elaboración de su propuesta, planteaba el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy hay un consenso en la legislatura, yo diría hipermayoritario, de que esto debe constituirse, que los 19.000 policías traspasados, más los 5.000 agentes que preexistían de la metropolitana, deben conformar una sola fuerza y es probable que antes de fin de año votemos esto. Ahora, ¿qué policía queremos? ¿Queremos una policía para cuidar la protesta social en la Ciudad de Buenos Aires o una policía para impedir el delito y para cuidar a los vecinos? ¿Queremos una policía que tenga autonomía del poder político o que efectivamente esté conducida por el poder político? Porque una de las grandes discusiones que nos trae el traspaso de la policía es qué sucede con los vicios que vienen, con la resistencia que ha aparecido por parte de algunos actores. La ley contempla que lo va a conducir un civil. O sea que es en estos temas estamos de acuerdo, pero debe ser una policía... No, que lo tiene que conducir un civil. No, dice que puede ser un civil. Puede ser un civil, no que lo puede ser un civil. ¿Qué puede? Tiene que ser un civil. No, puede ser un comisario retirado también, bueno, porque pero la ley explícitamente... Eso es un comisario retirado no es un civil. Y un comisario retirado es un civil. Bueno, pero entonces te comprometo a que lo pongamos más claro en la ley y en el despacho. Un policía pero vos no podés poner en la ley... Pongámoslo más claro. Porque es discriminatoria sobre los policías. Me encanta que estemos reformando el proyecto acá. ¿Viste? Escúcheme, No, estamos discutiendo todos estos No, solamente estoy diciendo lo que dice el texto, Juan Pablo. Cuando la ley dice tiene que ser un civil, tiene que tener carácter de civil en el momento que va a ser designado. Eso no significa que no haya transitado en su profesión anterior ser una fuerza de seguridad. Igual, bueno, es un avance. Antes no se había hecho nada. Un comentario final, porque yo creo que en este tema se ha recogido la ley que manda el Ejecutivo, recoge mucho de lo que ha pasado en los últimos 15 años en democratización de la fuerza de seguridad, debo reconocerlo, porque si no sería obtuso. Sí. Por lo tanto, es posible que logremos sacar una buena ley democrática. Ahora, el problema no es una buena ley, porque la ley que fundó la Metropolitana también fue una buena ley. Ahora, si el primer jefe de la Metropolitana es el Fino Palacios, una buena ley no alcanza. Entonces, creo que estamos en condiciones de armar una buena ley
pero hay que ver cómo va a ser la conducción política del proceso. Bueno, muchísimas No, gracias a gracias los tres a vos por por la estar. Gracias. ¿Estuvo con Lustó cuando vino? Sí, ¿Va claro, a ser candidato? tuvimos un gran acto, va a ser candidato a jefe de gobierno. ¿Va a en ser candidato a jefe de 2019. gobierno? Sí. Sí, señor. ¿Qué de Confirmado. estas cosas no se entiende? Y en el 2017, ¿qué van a hacer, Hernán, en el Y en el 2017? y en el Buena la do- y en el Vamos Gracias a a constituir todos. un frente Gracias. Y en el opositor 2017 juntos. ECO va a estar presente y esperamos ser mucho más bien. legisladores. Gracias, gracias. Competiremos en el 2019. Gracias por estar con nosotros, de verdad, un placer tenerlos acá. No, Los gracias a esperamos vos. próximamente, ojalá se repita.